¿Usted alguna vez sufrió discriminación, se restringieron sus derechos en la vida política como tal por ser mujer? Sí, sí, yo me reconozco el haber pasado violencia de género, violencia política de género. ¿Qué le dijeron en su momento a usted o cómo le atacaron? ¿Cuál es el ataque quizás más fuerte que usted recuerda? Bueno, son frases duras, ¿no? Pero bueno, a mí me dijeron asesina, ¿no? Me dijeron asesina de niños, asesina de bebés, me dijeron satánica. Eso ya hasta me causa risa, ¿no? Y pensaron que me insultaban diciéndome lesbiana, ¿no? Porque en su mentalidad pequeñita creen que atacar a una persona por su orientación sexual es un insulto. Yo soy heterosexual, pero por supuesto no considero que si me dicen lesbiana sea un insulto. Y así, ¿no? Pero lo Ujú. más terrible de todo esto era la puesta en escena, ¿no? Entonces los videos, los montajes, las fotografías, que no terminaron ni siquiera cuando se terminó la campaña y yo había perdido. Entonces, de pronto, quizás lo más grotesco fue el, el ataque que recibí en las redes sociales diciendo que iba a haber un festín de fetos en mi casa, ¿no? Entonces, bueno, vandalizaron mi sede, fueron a grafitear Cheche asesina, bueno, una cantidad de cosas que sobre todo hieren porque no atacan tu propuesta. Nadie dijo nada respecto de mi plan vial, respecto de mi propuesta para los grupos de atención prioritaria con un programa además que yo sigo creyendo que ojalá algún día alguien lo tomara, que es el programa de erradicación de la pobreza a través de un sistema de semáforos. Nadie dijo nada respecto de mi plan de empleo joven o de reactivación del sector turístico. No, los ataques eran que yo era asesina, que yo era mala persona, que yo era una mala mujer, una mala madre, ¿no? Estas cosas que no hablan tanto de mí como habla de quienes las impulsaron. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Límite por Desalineados. Como siempre, un gusto que nos acompañen. Y gracias por ser parte de esta comunicación que intentamos hacerla siempre con responsabilidad y para ustedes, para que ustedes puedan además ser parte de la misma. Esperamos que se encuentren bien, al igual que todas sus familias, sus seres queridos, sigan tomando todas las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, el lavado de las manos y por supuesto el uso de la mascarilla porque la pandemia continúa. El día de mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer y justamente este 8 de marzo nos remitimos a lo que en su momento la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución adoptada un 18 de diciembre de 1972, proclamaría el año de 1975 como el Día Internacional de la Mujer. A partir de esta fecha fue institucionalizado el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Y en nuestro caso hemos tratado de estructurar una serie de contenidos que justamente resalten a la mujer, pero sobre todo que abordemos desde diversas ópticas si realmente se ha avanzado o no en derechos o si seguimos estancados. Para ello, para mí es grato darle la bienvenida a la abogada María Cecilia Alvarado, ex viceprefecta de la SOAI, destacada política de nuestro país, a quien le agradecemos por regalarnos estos minutos, doctora. Quiero empezar con esta consulta. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ¿es un motivo para celebrar o para seguir reclamando la igualdad en derechos y oportunidades para las mujeres? ¿Cómo le va? Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Un gusto poder compartir contigo, Eduardo, y a través de ti, pues con toda la gente que pueda seguir, que pueda mirarnos aquí en los desalineados y las redes en general. Eh, no es un día para celebrar, así contundentemente, no es un día más bien para reflexionar. Es un día para juntarnos hombres y mujeres y entender por qué es necesario tener un Día de la Mujer, ¿no? Y la respuesta sin duda no es vamos a generar el Día del Hombre, como lastimosamente también desde una manera muy ligera, digamos así, empiezan a surgir algunas reflexiones y incluso todo hasta como un movimiento, ¿no? Que empieza
a decirte y a mandar los típicos memes y los chistecitos que ahora proliferan mucho, haciendo como esta contraposición de decir por qué se celebra el Día de la Mujer y por qué no se celebra de la misma forma o en la misma medida el Día del Hombre, ¿no? Creo que eso, lo primero que tenemos que hacer, y ya que estamos en la previa, ojalá nos preparemos para hacer del 8 de marzo un día de reflexión profunda y de descartar, de poner una barrera, de eliminar a todas esas reflexiones superfluas, a todas esas reflexiones ligeras que desconocen el por qué, el para qué y lo que está detrás de la conmemoración de un Día Internacional de la Mujer, que además tiene muchos adjetivos también, ¿no? Se habla de la mujer trabajadora por todo lo que significó en los antecedentes de este día, la lucha de las mujeres por un salario justo, por una remuneración equitativa, por una jornada laboral decente, por las posibilidades de pelear derechos laborales en par de igualdad con los hombres, ¿no? Pero eso lo primero, no hay nada por celebrar, está todo por reflexionar, está todo por hacer, y creo que el primer llamado es a evitar que sea un día a que se banalice, un día a que se convierta en una estrategia de marketing común, digamos, y a que nos sumemos desde distintos frentes a hacer una reflexión profunda. Naciones Unidas dice que ningún país ha alcanzado la igualdad de género. ¿Cuál es la situación en el Ecuador? Efectivamente, Naciones Unidas dice no hay un país en donde los problemas de las mujeres estén superados y por lo tanto esta conmemoración, esta reflexión es global, ¿no? Y la consigna de las mujeres, las acciones de las feministas van a ser globales también y veremos plantones y marchas y manifestaciones y el paro de las mujeres con más fuerza en unos lados que en otros porque es una problemática global. No solamente se trata de la paridad en términos políticos, es decir, no hay un solo país en donde podamos decir la representación política de las mujeres ha superado todas las brechas, sino es también en cuál es la posición de la mujer en todos los espacios de decisión, también en los espacios privados. En el Ecuador hay datos que también nos prenden alarmas respecto de, a pesar de que las mujeres seamos hoy día mayoría en muchas carreras universitarias, ostentemos los títulos inclusive de mejor graduadas, de mejor egresadas, con decoraciones y premios, sin embargo, las mujeres no están en la misma correspondencia en espacios de toma de decisión en las empresas privadas, ni siquiera están con la misma remuneración, ni siquiera participan en el sector académico, que sería el llamado a ser siempre el más progresista, digámoslo así. Todavía no tenemos ni siquiera rectoras de universidades en paridad con los rectores, todavía no tenemos gerentes de las empresas, todavía no tenemos cuerpos colegiados tanto en el sector público, privado o hasta comunitario. Todavía hasta en los sistemas de riego, ¿no es cierto?, organizaciones campesinas, organizaciones con una fuerte preponderancia de mujeres en cuanto número de personas participantes. Sin embargo, la directiva, el presidente, normalmente suele estar también en cabeza masculina. Entonces, es un fenómeno que no quiere quedarse además solo en la figura de la representación, sino en lo que eso significa, en lo simbólico que significa el que las mujeres no estemos en el par de igualdad con los hombres en todos los aspectos. ¿Y cómo cambiar esto, doctora? ¿Cómo cambiar esta situación? Trabajando en todos los frentes, trabajando a quienes somos mujeres políticas, en la política, logrando romper esas barreras que nos diga y que las niñas cuando vean la televisión, cuando vean las redes, cuando vean las campañas, no les sorprendan, no les parezca raro que una mujer esté liderando, esté opinando, esté trabajando, pero nos toca en todos los frentes. Yo como mujer política, tú como periodista. ¿Cómo logramos que las mujeres no solamente sean las presentadoras, ¿no?, de los programas, de los noticieros, sino sean también la voz informativa? También hay observatorios de la comunicación que nos dicen cómo las voces que reproducen los medios de comunicación siguen siendo voces masculinas. Entonces tienes a los expertos que se cuentan de 10 a 1 frente a la relación de las voces de las expertas de las mujeres. Pero también en la academia. En la ciudad de Cuenca acabamos de, hace poquito, tener la elección por primera vez de una rectora mujer en una universidad en la ciudad, en la Universidad Pública de Cuenca además. 150 años pasó
para que la Universidad de Cuenca tenga una rectora. Todavía la ciudad de Cuenca no ha tenido nunca una alcaldesa, y lo propio le ha sucedido a Quito también, ¿no es cierto? Y hemos tenido esporádicos, todavía es raro el que tengamos alcaldesas, todavía se cuentan como excepción. Y entonces, en todos los frentes, para quienes son estudiantes, para quienes son personas que laboran en distintos espacios, ¿cómo hacemos que no sea chistoso hablar de que tienes una jefa y que te sientas mal porque tienes una jefa? ¿Cómo logramos en la casa hacer que las tareas de la casa no estén sobre todo cargadas en las mujeres de la casa? Y que sea normal que el chico, que el varón haga el favor de lavar su plato, ¿no? Como que casi que se le van a caer las manos porque levanta su plato y lo lava, pero sea absolutamente normal que la chica de la casa tenga que lavar los platos y las ollas de todos y limpiar la cocina, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo logramos desde donde nos toca, desde donde esté, ¿no? Si es que soy deportista, en el deporte, si es que soy profesional, mecánica, ingeniera, astronauta, en donde esté, ¿cómo logramos que se valore el aporte que las mujeres damos en cada uno de los espacios? Y por otro lado, ¿cómo ponemos freno? ¿Cómo paramos? ¿Cómo no toleramos las actitudes que siguen siendo discriminatorias? No se trata solo de reconocer, y mañana vamos a ver a mucha gente reconociendo y muchos tweets y muchos mensajes reconociendo. Necesitamos también cómo frenar, cómo rechazar, y ojalá siempre tuviésemos la misma cantidad de tweets, de mensajes, de homenajes, de gente hablando en contra de las actitudes machistas, en contra de la discriminación y en contra de esos, ¿cómo diríamos?, esos micromachismos que se permiten, ¿no? Y que sutilmente están ahí reafirmando un machismo que es estructural en nuestra sociedad. Políticas públicas también quizás en materia de educación para desestructurar estos viejos paradigmas bastante anacrónicos, machistas, para ir trabajando desde las bases sociales. ¿Podría ser también otra alternativa? ¿Una labor del gobierno nacional, de los gobiernos seccionales? Por supuesto, yo siempre digo que los temas de iure, ¿no? Los temas de derecho, muchas de las veces se ganan o se han conquistado, y el Ecuador tiene una legislación bastante interesante en favor de los derechos de las mujeres. Nos faltan varios temas, sobre todo en materia de derechos sexuales y reproductivos, pero digamos que hemos conquistado varias cosas más temprano que otros países, desde el derecho al voto, ¿no? Tenemos el orgullo de decir, Matilde Hidalgo fue la primera latinoamericana en ejercer el derecho al voto. Tenemos el orgullo de decir, tuvimos una asamblea constituyente que declaró el principio de paridad y alternabilidad de manera constitucional. Chile, por ejemplo, que va a tener una asamblea constituyente ahora este año, está poniendo como gran avance, ¿no?, el tema de la alternabilidad y la paridad de género. Entonces, sí que hemos tenido avances y no han sido gratuitos, han sido gracias a una lucha constante y permanente de las organizaciones de mujeres, pero todavía nos falta, y nos falta sobre todo hacer carne. Nos falta esa discriminación, eliminar esa discriminación de facto en los hechos. Por eso es que hablaba mucho de la responsabilidad que cada uno tenemos. Pero si hablamos de política pública, nos falta totalmente la parte de los derechos sexuales y reproductivos, empezando por despenalizar el aborto, pero también garantizando que tengamos un Ministerio de Salud que entienda desde lo básico, ¿no?, que entienda que la educación sexual es indispensable para las mujeres y es importantísima para toda la sociedad en su conjunto. Necesitamos un Ministerio de Educación que permee, es decir, la ley ya nos habla de la equidad de género en educación, pero todavía tenemos maestros, ¿no?, que desde la universidad, en clases de Zoom, han quedado en evidencia de cómo su machismo, de cómo sus comportamientos están ahí haciendo que tengamos la constancia, digamos así, de que hasta en la clase universitaria los profesores pueden permitirse comentarios machistas. Usted ya se refería a los derechos sexuales y reproductivos, y según la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo en 2020, hubo 118 femicidios, 19 víctimas menores de 18 años, la más joven 4 meses de edad, la más adulta 83 años. Hay datos también del INEC que solo en el 2018 6 niñas de 10 años fueron madres, al igual que 11 niñas de 11 años, que 61 niñas de 12 años, que 418 niñas de 13 y que 1.593 niñas de 14.
todas víctimas de violación. Pero nuestra legislación tipifica como delito el aborto y la sanciona con una pena de 6 meses a 2 años. ¿Qué hacer ante esta realidad? Si hay un gran sector, sobre todo político, que lidera el país, e incluso estamos viendo ya las posturas de los candidatos que aspiran a liderar al país, que no hay una claridad sobre el tema, o quizás es una posición que no se atreve justamente a enfrentar directamente estos datos que acabamos de manifestar. Mira, los datos que tú acabas de relatar son la vergüenza del país, son el horror. Deberían ser los datos que nos sacudan, que nos conmuevan, que sean suficientes para decir esto tiene que parar. Y esto se soluciona, insisto, trabajando por los dos lados, por lo que le corresponde al Estado y por lo que nos corresponde a todos como sociedad. El femicidio está penalizado. Las mujeres logramos que el Código Penal incorpore la figura del femicidio como tipo delictivo. Pero el problema no es tener el tipo penal, el problema es que exista el hecho. Y entonces, ¿cómo trabajamos con una sociedad? Desde chicos, pero desde todos los frentes, ¿no? Con los operadores de justicia, insisto, en todos, para que logremos entender que la violencia, que el maltrato, que empieza inclusive con maltrato psicológico, con esos maltratos que los toleramos, que los permitimos a cada instante, puede terminar en el asesinato de una mujer, en la muerte de una mujer y en la orfandad, en muchos de los casos, en la orfandad de niños. ¿Cómo es posible que tengamos cerca de 1.500 niñas menores de 14 años anualmente embarazadas en el país? Nuestro Código Penal dice que siempre que exista una relación sexual con una mujer menor de 14 años es violación. No sirve el argumento de ella quiso, ella mismo, ella me mintió, ella me dijo que tenía 16 años y parecía que estaba muy desarrollada. Todos esos argumentos absurdos que se miran además en los procesos judiciales. Siempre, y así lo dice nuestra ley, siempre que exista una relación sexual con menores de 14 años será considerado violación. Está tipificado el delito. ¿Cómo deshacemos el horror del hecho? ¿Cómo logramos que los hechos no se den? Y entonces la tarea es, lastimosamente es el lugar común que todos repetimos, es una educación, pero es la educación que nos permita identificar que no hay nada, absolutamente nada que justifique la violencia, nada, ni que estés borracho, ni que se te mete el diablo, ni que creas que fue una locura, ni que tuviste un mal día, no hay nada. Nada, absolutamente nada que justifique la violencia. ¿Y qué Y no opina, hay nada, doctora? absolutamente nada que justifique el que las mujeres tengan que aguantar, tengan que soportar, tengan que aceptar que esta realidad es natural o que es un destino. Y entonces hay una educación enorme que hacer en las mujeres, en las niñas, pero también en los hombres y en la sociedad entera, en las mamás, en los papás, en los profesores, en los tenderos, en los periodistas, en el policía, en todos. La sociedad entera es la que necesita educarse. Por eso es que el plan educativo no sirve solamente para una campañita o un programa o un mensaje que mañana vamos a ver. Necesitamos reeducarnos como sociedad. ¿Y qué opina, doctora, de aquellos que se oponen, aquellos sectores que se oponen a aprobar justamente el aborto por violación, por ejemplo, que se opusieron en el Código de la Salud, que todavía está en veremos en la Asamblea Nacional, y que utilizan dogmas religiosos para argumentar su tesis? Mira, ahí, digamos, otra vez es volver a confrontar lo que dice la ley, en este caso nuestra Constitución, y lo que sucede en la realidad. Nuestra Constitución en el artículo 3 dice que todo el Estado es garante de derechos y que estamos obligados, todos los servidores públicos estamos obligados a observar una ética laica. Una ética laica. ¿Qué quiere decir lo laico? Que yo puedo tener mi religión y tú la tuya, pero si es que ambos somos legisladores, vamos a gobernar no con tu Biblia ni con la mía, sino con la Constitución. Y que lo que diga tu religión o lo que diga la mía, la acogeremos de manera personal. Es decir, si a mí mi religión me dice no aborte, está prohibido, es pecado, se va a ir al infierno si es que usted aborta, pues yo asumo esa decisión por mi fe religiosa, pero no puedo pretender que tú la asumas porque así dice mi religión, porque así dice mi fe. Y entonces con la religión de cada uno, pero con la ley, la Constitución, la política pública. Y el Estado no puede armar una política pública en base a las Biblias.
El Estado tiene que armar la política pública en base a la Constitución. Yo espero fervientemente que todo lo que estamos viviendo y lo que ha pasado en esta campaña electoral sea realmente ese sacudón que necesitábamos, porque por primera vez el debate de la violencia contra las mujeres, el debate de la violencia contra las niñas y los niños, la violencia sexual, se ha puesto en primera línea. Hasta antes de esta pandemia, éramos las locas, ¿no? Las feminazis, las exageradas, las que le buscamos la quinta pata al gato, que estamos hablando de estas cosas. La pandemia reflejó lastimosamente, dolorosamente, que las cifras de violencia son espantosas y la ciudad empezó a reaccionar, las ciudades empezaron a reaccionar y las encuestas empezaron a reflejar que la violencia era un problema nacional. ¿Usted Y cree que entonces puede los cambiar candidatos están obligados hoy día a tocar el tema. ¿Y usted tiene esperanzas, cree que puede cambiar con los nuevos legisladores que van a asumir el cargo en mayo próximo, con los dos probables finalistas? Digo todavía probables porque no se sabe si Yacu Pérez logrará finalmente, ante todos sus recursos que está interponiendo, será el señor Lasso, el señor Arauz. ¿Usted cree que la situación vaya a cambiar? Sí, sí creo que va a cambiar porque el Pero ojo mundo que ninguno de camina los hacia dos candidatos se ha pronunciado de forma tajante a favor de lo que estamos hablando. al contrario. Hemos logrado por primera vez en el país que los dos candidatos estén obligados a tocar los temas. Y entonces tenemos un candidato de la derecha, del Opus Dei, ¿no? Diciendo una cosa es mi fe personal y luego veremos qué pasa con el resto. Y tenemos un candidato que su líder mandó a callar a las asambleístas cuando este tema se trataba en asamblea y que hoy está obligado, y ya veremos los mensajes que postean mañana, ha estado obligado a reconocerse como feminista, obligado a reconocer una agenda de mujeres y varias asambleístas electas con una agenda absolutamente clara y contundente respecto de los derechos de las mujeres. Pero hay más que eso. Estas discusiones no se pueden quedar en la asamblea. Estas discusiones no se las vamos a dejar a un grupo de asambleístas. Estas discusiones se tienen que hacer desde la calle. Y seguramente mañana las plazas, los parques de las ciudades del país se van a llenar de arengas de jóvenes, ¿no? De las muchachas que hoy día toman la batuta del movimiento feminista en el país, y vamos a escuchar posiciones absolutamente claras y contundentes respecto de una exigencia a la Asamblea Nacional y de una exigencia a los gobiernos para que los temas de las mujeres además no sean solamente utilizados para conseguir unos cuantos votos ahorita, ¿no? Para atraer a esos votantes jóvenes que se les escaparon por ahí y que ahora les son indispensables para lograrse como presidentes de la República. Ninguno de los dos binomios que al momento disputan, ¿no? Es un binomio paritario. Ninguno de los dos binomios quiso anticiparse a la vigencia del Código de la Democracia porque será la última vez que esto ocurra en el Ecuador. Y yo de eso sí me alegro. Es la última vez que estamos obligados a votar por binomios no paritarios. Y entonces, hace poquito, ¿no? Hace nada, esto habría sido impensable. Yo misma fui candidata a la prefectura de la SUAY en la elección seccional anterior, y aunque los temas de la prefectura eran vialidad, producción, riego, turismo, pues no había una sola entrevista en la que yo no fuera cuestionada por mi posición frente al derecho a decidir de las mujeres, frente al aborto y frente a mi posición de defensa de los derechos del LGBTI. Doctora, y ahí le tengo dos preguntas finales porque sé que usted también está con el tiempo. Naciones Unidas dice que hasta 2019 menos del 25% de las parlamentarias eran mujeres. Una de cada 3 siguen sufriendo violencia de género. Usted ya hablaba del tema político, su etapa como viceprefecta. ¿Usted alguna vez sufrió discriminación? ¿Se restringieron sus derechos en la vida política como tal por ser mujer? Sí, yo me reconozco el haber pasado violencia de género, violencia política de género, y creo que justo lo que te estaba comentando, para mí es gratificante saber que los mismos temas que quizás me condenaron, que quizás fueron utilizados en mi contra de manera absolutamente burda, porque además la forma en la que fui atacada fue horrible, ¿no? Hasta estéticamente horrible cómo lo pusieron en marcha, digamos, ¿no? Esos mismos temas por los que yo fui totalmente atacada y descalificada hace nada, hace 2 años atrás, esos mismos temas son los que hoy día los candidatos están obligados a tocar.
Y entonces hoy día les vemos desesperados por hablar con la población LGBTI, incluso queriendo hacer grupos focales. Hoy día les vemos desesperados ¿Qué le por dijeron en su conquistar el momento a voto de usted las mujeres y de o las cómo le feministas. atacaron? ¿Cuál es el ataque quizás más fuerte que usted recuerda? Bueno, son frases duras, ¿no? Pero bueno, a mí me dijeron asesina, ¿no? Me dijeron asesina de niños, asesina de bebés, me dijeron satánica. Eso ya hasta me causa risa, ¿no? Y pensaron que me insultaban diciéndome lesbiana, ¿no? Porque en su mentalidad pequeñita creen que atacar a una persona por su orientación sexual es un insulto. Yo soy heterosexual, pero por supuesto no considero que si me dicen lesbiana sea un insulto. Y así, ¿no? Pero lo Ujú. más terrible de todo esto era la puesta en escena, ¿no? Entonces los videos, los montajes, las fotografías, que no terminaron ni siquiera cuando se terminó la campaña y yo había perdido. Entonces, de pronto, quizás lo más grotesco fue el, el ataque que recibí en las redes sociales diciendo que iba a haber un festín de fetos en mi casa, ¿no? Entonces, bueno, vandalizaron mi sede, fueron a grafitear Cheche Asesina, bueno, una cantidad de cosas que sobre todo hieren porque no atacan tu propuesta. Nadie dijo nada respecto de mi plan vial, respecto de mi propuesta para los grupos de atención prioritaria con un programa además que yo sigo creyendo que ojalá algún día alguien lo tomara, que es el programa de erradicación de la pobreza a través de un sistema de semáforos. Nadie dijo nada respecto de mi plan de empleo joven o de reactivación del sector turístico. No, los ataques eran que yo era asesina, que yo era mala persona, que yo era una mala mujer, una mala madre, ¿no? Estas cosas que no hablan tanto de mí como habla de quienes las impulsaron. La pregunta final, doctor, agradeciéndole por su tiempo, y sé que es un poquito complicada esta pregunta, pero apelo a obviamente su comprensión. ¿Podríamos resumir de manera muy sucinta qué es el feminismo, sobre todo para aquellos grupos o personas que quizás por ignorancia incluso se suman a aquellos conceptos de que las catalogan como feminazis, como locas, entre comillas, etcétera? ¿Qué es el feminismo? ¿Qué es lo que se busca a partir de ahí? El feminismo es la, la concepción ideológica política que busca la equidad entre hombres y mujeres. Si es que alguien cree que el feminismo es la otra cara del machismo, está equivocado. Si es que existiría la otra cara del machismo, sería el embrismo. Y el feminismo no es embrismo. El feminismo busca que tú y yo podamos vivir en una sociedad en donde a ti se te valore por lo que haces, por lo que eres, por lo que sientes, no por lo que tienes, ¿no? Y que a mí se me valore en la misma medida. Que si es que a ti te ponen una vara para acceder a un puesto de trabajo, a mí me pongan la vara al mismo nivel, no más y no menos. Que si es que a ti te piden cumplir con un rol dentro de la sociedad, que ese rol sea valorado en su verdadero aporte a la sociedad y no minimizado el rol que las otras personas podemos cumplir. Y aquí tal vez lo más gráfico. No sé a quién se le ocurrió que lo que tradicionalmente se nos ha asignado a las mujeres en el espacio privado es menos importante que el rol público que se le asignó tradicionalmente a los hombres. ¿A quién se le pudo ocurrir que criar a los hijos era poca cosa? Era no trabajar. ¿Quién pudo concebir que hacerse cargo de todo el sostén de la vida, de todo lo que significa mantener la casa, alimentar, limpiarla, sacar la basura, hacer que las cosas funcionen, ¿no? Que las cosas puedan fluir en la vida, era menos importante, era menos valorado y por lo tanto era no trabajar. Y a partir de esa visión, minimizar el aporte de las mujeres en la sociedad. El feminismo busca que todos podamos tener una vida más chévere, más feliz, más plena, en donde nadie sienta que tiene derecho a menospreciar, a discriminar a la otra persona. Esto, por eso siempre digo, esta no es una lucha de mujeres contra hombres, esta es una lucha de hombres y de mujeres
contra el machismo, contra el machismo. Por eso me gusta mucho cuando los hombres que acompañan, que están, que la sienten en esta lucha, reconocen además cuál es su rol y se atreven a enfrentar a los otros hombres, ¿no? A enfrentar a esos otros hombres que todavía, a partir desde los mensajes más sutiles, les insultan a ellos mismos, ¿no? Ese hombre que ya no se deja decir mandarina y que para el carro, ese es el que necesitamos. Doctora, le quiero agradecer por su tiempo, le mando un abrazo y le deseo, como siempre, que esté muy bien. Sobre todo, mucha salud para usted y para su familia. Muy agradecido. Gracias a todos ustedes, de verdad, y ha sido un placer poder conversar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ha sido la doctora María Cecilia Alvarado, ex viceprefecta de la SUAY, política y además, por supuesto, abogada defensora de los derechos humanos. En este caso hemos hablado del Día Internacional de la Mujer. Amigos y amigas, esperamos que este contenido les haya sido productivo. Recuerden ser parte de esta comunicación con responsabilidad. Siempre las puertas están abiertas para que ustedes se sumen y ustedes son la razón de ser de este proyecto. No se olviden además de visitar la página de nuestros grandes amigos de FreshCat, quienes se encargan de hacer toda la producción. Si usted tiene algún proyecto audiovisual, no lo dude más, vaya donde ellos, 100% garantizado. Soy Edu Andino, seguiremos con más contenido acá en nuestras diversas redes sociales. Será hasta la próxima. Chao. Hola, si te gustó este video te invitamos a que nos sigas en nuestras cuentas de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Somos Desalineados, Comunicación Total y queremos que tú participes.